Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer y un gusto volver a estar aquí transmitiendo la palabra de Dios a través de estos micrófonos, a través de este sistema, de esta estación. Pero primero que nada, mis hermanos, darle gracias al Dios Todopoderoso por un día más de vida que nos ha permitido estar aquí, un día más de existencia, una oportunidad más que nos ha brindado. Pues ya casi se nos va el primer mes del año. Vamos rápido, pero con la bendición de Dios hay que ponerle todo en sus manos. Y pues mi nombre pues ya lo conocen, Israel Trujillo, vengo de Catedral, pertenezco a la comunidad de la Catedral de aquí en Reno, Nevada. Y también pues para mí es un placer, un gusto el venir a aprender de la palabra de Dios, del mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. No vengo yo a enseñar, yo vengo a aprender de la palabra de Dios. Y pues vamos primero que nada, mis hermanos, es momento de ponernos todos juntos, los que ya están sintonizando esta estación, pues de agradecerle a Dios Padre por un día más, los que ya cumplimos con nuestras labores de trabajo, los que están comenzando, diferentes acciones. Es momento de agradecerle al Rey de Reyes, estar agradecido por la vida, por todo lo que nos brinda, que nos da más de lo que merecemos, y es momento de decirle pues gracias por todo lo que Él nos permite, nos da, y sobre todo nos da la oportunidad de reflexionar, de aprender, de entender el mensaje de Dios. Y pues este mensaje que estamos a compartir es muy importante, mis hermanos, que se nos quede en nuestra mente, pero más sobre todo en nuestro corazón, que tratemos de entender. Si por alguna razón usted no entiende lo que nosotros estamos hablando, vea las lecturas y sáqueles su propia conclusión. El tiempo que tenemos a veces no es suficiente para enfocarnos en lo que tenemos que compartir. A veces es bastante, pero yo lo invito, mi hermano, a que si no le entiende, pues la agarre usted en su casa y les dé una buena estudiada y va a sacar la conclusión. Vamos a pasar lo que es la primera lectura del día de hoy. Y hoy es un día muy importante, mis hermanos, que hoy es el día de la oración por la protección legal de los niños no nacidos. Entonces, pues yo lo invito, mi hermano, a que sus oraciones ponga a estos niños no nacidos en su oración, para que lleguen estas oraciones a Dios nuestro Padre, y esos niños que no nacieron, no vinieron al mundo, pero fueron engendrados, Dios tenga algo para ellos, una misericordia eterna. Y la primera lectura se encuentra en Hebreos, en el capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Y dice así: hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y el título de rey de Salem significa rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como Él permanece sacerdote para siempre, en efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley, que señalaban que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra de Dios.
Bueno, mis hermanos, pues esta lectura del día de hoy, como le comentaba a la hermana, está un poco, nombres, ¿verdad? Un poco raros, pero pues son los nombres que existían antes, en nuestros antepasados. Y aquí la importancia es de que dice de que este rey, nos está hablando la palabra de Dios de reyes, de sacerdotes, de gente que en su época pues era importante. Pero aquí lo que llama a mí la atención es lo que dice que él salió a recibir a Abraham cuando venía a derrotar a los reyes. Como sabemos que la mayor parte de la palabra de Dios nos habla de batallas, en el Antiguo Testamento nos habla de batallas, de guerras, de poderes entre ellos mismos, pero eran unas guerras sanas, no sanas porque la guerra no es buena. En primer lugar, no hay una guerra buena. Donde hay sangre, donde hay muertos, no es bueno. Yo he escuchado gente que dice que guerras buenas no hay, porque hay pérdidas y a nadie le gustaría perder un ser querido. Y pues en esos lugares, en esos momentos se perdía mucha gente. Pero aquí lo que llama la atención es de que él salió a recibirlo, me imagino que con los brazos abiertos, a felicitarlo por su gran batalla que había tenido, su gran triunfo. Y lo que dice la palabra de Dios, Abraham, todos hemos escuchado hablar del padre Abraham. Me imagino que todos hemos escuchado algo del padre Abraham. Y él dice que le entregó la mitad del motín, o sea, la décima parte. La décima, perdón, sí. La décima parte. Yo ando inventando, ya ve. Pero mi hermano, mi hermana, esto, dirá uno, ¿esto en qué me ayuda? Pues nos ayuda mucho, mis hermanos, porque a veces las escrituras de la Biblia dice uno que no tienen significado. Muchas veces, y aquí se van a estar conmigo de acuerdo, que muchas de las veces cuando vemos estas lecturas le damos vuelta a la página, porque a veces queremos que nos hablen de diferentes cosas, y menos cuando no entendemos de lo que se está hablando en la Biblia. Pero es muy importante, mis hermanos, cuando uno está leyendo la Biblia, estudiándola, es seguir el paso por paso, porque si brincamos esta hoja, no vamos a entender lo que dice en la otra. Y aquí, por ejemplo, la importancia que nos dice que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Rey de justicia, imagínense lo que estamos aprendiendo. Y el título del rey de Silán significa rey de paz. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando la palabra de lo que es la justicia y la paz. Que a veces esas dos palabras son un poco controversiales juntas. Porque justicia, pues todos queremos justicia, ¿verdad? Pero también aclamamos la paz. Y a veces cuando hay justicia no hay paz. Porque los que no salieron triunfantes o no fue la justicia a su favor, pues no están a favor. Pero aquí nos está hablando de la paz y de lo que es la justicia. Y nos está hablando, mis hermanos, de que estas personas no eran personas, como les dijera, no eran personas importantes, sí lo eran, porque eran sacerdotes. Entonces los sacerdotes, mis hermanos, en aquellos tiempos y en estos tiempos, son personas muy importantes, son personas que fueron elegidos por Dios. Fueron escogidos por Dios para que fueran sus sacerdotes. Como ya sabemos de que los sacerdotes pues llevan una vida un poco diferente a la que somos nosotros, las personas normales. Por ejemplo, ellos no se pueden casar. En aquellos años por ahí es leído que parece que sí, algunos sacerdotes sí eran casados. Pero aquí, mi hermano, lo importante es lo que dice la palabra de Dios, de porque antes también usted escuchó que antes los sacerdotes eran todos de Leví, una de las 12 tribus del Señor eran los sacerdotes levitas de Leví. Pero aquí dice, este no era de la tribu de Leví. Pero la importancia, mis hermanos, que dice, que señala, es de que un sacerdote es para siempre. No es de que hoy sí y mañana no, o aquí sí y allá no. Es para siempre, mis hermanos. Muchas de las veces nosotros a lo mejor hemos escuchado o hemos visto o conocemos
de sacerdotes que han abandonado el sacerdocio, se han casado, lo que sea, pero siguen siendo sacerdotes ante la ley de Dios. Siguen siendo sacerdotes que no ejerzan el ministerio, es diferente. Porque cuando eso dejan de ser, cuando renuncian al sacerdocio, muchas de sus actividades, por ejemplo, quedan bloqueadas, que no las pueden ejercer, pero son sacerdotes por siempre. Entonces, mis hermanos, nos hablaron de lo que es la justicia, la paz, y de que un sacerdote es para siempre. No es de que pasivo y lo que no, esto es para siempre. ¿Por qué? Porque Dios fue sacerdote y fue sacerdote para siempre. Entonces, mis hermanos, como le dije al principio, si por ahí no le queda claro lo que yo le estoy comentando, vea su lectura y analícela, véala y va a sacar una conclusión a lo mejor mucho más inteligente que la mía, pero yo le aconsejo que se tome su tiempo necesario para entender la palabra de Dios. Y es muy bonito, mis hermanos, cuando está uno descifrando las lecturas, cuando uno está tratando de sacar las mejores palabras a veces, pero a veces, mis hermanos, cuando estamos con esa inquietud, a veces Dios lo hace por uno, porque a veces decimos palabras que ni nuestra mente están, pero es Dios el que está actuando. Cuando uno se deja formar, cuando uno se deja guiar y uno le permite a Dios que Él sea el que comparta estas palabras, salen palabras, mis hermanos, que a veces toda la gente las entendemos. Entonces, por eso yo a veces le comento que es la importancia que a veces yo les pido oración a las personas que están escuchando, por los que estamos aquí, por una razón u otra. Como le digo, yo no soy predicador, pero comparto lo poquito, pero yo sé que con sus oraciones Dios las escucha y Dios me da el valor, me da la fuerza, me da la voluntad para venir a hablar su palabra. Vamos a pasar lo que es el Evangelio del día de hoy, y el Evangelio se encuentra en Marcos, en el capítulo 3 en adelante, y dice así: en aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Pues, mis queridos hermanos, aquí me imagino que todos hemos escuchado este evangelio en otras ocasiones. Por ejemplo, yo lo había escuchado con el de la mano tullida. Pues es el mismo, mis hermanos. Pero aquí, mis hermanos, nos está hablando de que cuando, pues ya sabemos, de cuando Jesús andaba en su peregrinar, en su camino, evangelizando a la gente, Él era muy cuestionado por todo lo que hacía. Él era muy cuestionado, incluso dice la palabra de Dios que lo espiaban a ver a qué horas fallaba para poder atacarlo. Ahorita, mis hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, ¿no les suena algo similar? Que mucha gente no va de acuerdo con lo que los sacerdotes hacen, con lo que los obispos realizan. Y a veces queremos, mis hermanos, de que las cosas se hagan a mi modo. Antes era igual. Ellos, me imagino que ellos querían que Jesús les pidiera permiso o que les hablara con ellos, que ellos para poder ellos mandar.
Pero la cosa no es así, mi hermano, mi hermana, porque la palabra de Dios, primeramente que nada, es fuerte, es invencible, porque es una palabra que nosotros decimos de Dios. Es una palabra del Rey Supremo, del Rey Grande, de todo. No es mi palabra contra la palabra de Dios, porque mi palabra pues no tiene validez ante la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estas personas en aquellos años, en aquellos tiempos, buscaban cómo descreditar el trabajo que estaba haciendo Jesús. Y aquí, mis hermanos, dice la palabra de que entró en la sinagoga. Y todos sabemos, mis hermanos, de que las persecuciones que a él se le hacían, la mayor parte era porque hacía cosas en sábado. Muchas veces diremos, ¿y qué tiene que ver el sábado? Muchos de nosotros lo usamos, por ejemplo, aquí en este país, los que descansamos los sábados, ¿para qué lo usamos? Para hacer nuestras actividades en la casa. Por ejemplo, limpiar las yardas, lo que sea, tumbar un árbol, lo que sea, porque en 3 semanas, pues la mayoría de gente trabajamos. Y en aquellos años, mis hermanos, pues Jesús usaba los sábados para hacer sus curaciones. No específicamente las 100 sábados. Simplemente de que a veces había algo el sábado y él lo hacía. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de que los que estaban ahí, que no iban de acuerdo, espiándolo, se llenaban de coraje, de todo, pero no tenían el valor suficiente como para ir a hablar con él, como para ir a detenerlo. Y usted sabe, mi hermano, mi hermana, ¿por qué no se atrevían ellos a dar ese paso? Muy sencilla la razón, porque no había llegado el momento que tenía que ser. Muchos se quedaron con las ganas de poder hacer cosas, y una vez escuché a alguien que dijo, pero es que eran miedosos porque no se animaban. Quizás sí, quizás no, pero el momento que tenía que pasar aún no llegaba. Y yo con esa me quedo de que el momento no había llegado, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces ellos, como a veces nosotros, no entendemos esa palabra del tiempo perfecto de Dios. Muchos queremos que cuando yo necesito, las cosas se hagan. Y yo me imagino que en aquellos años, estas personas con una mirada que le echaban a Jesús, pensaban que lo iban a asustar o que él tenía que callarse con tan solo una mirada o un gesto que le harían de no estar de acuerdo con él. Pero, mis hermanos, la pregunta que él les hace, primero que nada, antes de la pregunta, lo que él hace, él toma la iniciativa, le dice a esta persona, porque la palabra de Dios no nos dice que la persona fue a pedirle. Él inicia la conversación y le dice a esta persona, párate en medio. ¿Para qué? Quería que se parara en medio. Lo hubiera podido sanar donde él estaba. Lo hubiera podido sanar, estaría acostado, sentado, lo hubiera podido sanar ahí. Sin embargo, él le dice, párate en medio. ¿Usted para qué cree que él quería que tuviera en mano? Para que la gente mirara, mis hermanos, sus prodigios, su grandeza. Especialmente estas personas que no iban de acuerdo con su doctrina. Sin embargo, mis hermanos, él les pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Yo te pregunto, mi hermano que estás escuchando, tú y yo, ¿qué debemos de hacer? No en sábado, en cualquier día, en cualquier momento, el bien o el mal. Yo sé que todos vamos a decir que el bien, pero ahora lo que te voy a preguntar es un poquito más personal. ¿Lo hemos hecho con hechos o nada más de palabra? Porque aquí la palabra de Dios nos está enseñando de lo que él hacía eran con hechos, no era nomás de que hablaba, con hechos. Sin embargo, estas personas no supieron qué contestarle, ni el bien ni el mal. ¿Qué dice la palabra? Que se fueron a avisarle a sus superiores lo que había sucedido. Antes de que sucediera esto, cuando él les pregunta a estas personas, al no tener respuesta, él le dice a la persona,
levanta tu mano, dice la palabra de Dios que al levantar su mano quedó sana. ¡Qué maravillas, mis hermanos! Y cuántas cosas como estas no hizo Jesús. Y sin embargo, mis hermanos, muchos lo juzgaron, lo criticaron, igualmente nosotros, ahorita en la actualidad, seguimos ignorándolo, seguimos no haciéndole caso, seguimos haciendo las cosas que a mí me quieren que yo haga. Muchos seguimos queriendo que se hagan las cosas como yo quiero, como a mí me conviene, no como deben de ser. Y ahí estamos mal, mis hermanos, porque Él nunca usó prepotencia, nunca fue más allá de decir, porque yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero y todo. No, mi hermano, si vemos lo que Él hacía antes de casi de cada milagro, Él oraba a solas, que iba a hablar con su Padre. No iba a pedirle permiso, me imagino, ¿verdad? Pero sin embargo, Él iba a hablar con Él. Él se hacía nada para que la palabra de Dios entrara en Él. Y así Él poder hacer las cosas que hacía, los milagros. No es de que nada más, ya no. Sin embargo, mis hermanos, Él nos enseña mucho a través de la palabra. Ya ves, como le digo, son palabras sencillas. Entonces, fíjese aquí la decisión que estas personas toman. En primer lugar, no tienen el valor suficiente de decirle cuando Él les pregunta qué quieren que haga, el bien o el mal. Siendo personas que eran conocidas por toda la gente allá, no tuvieron el valor. Pero no es como le digo, no que tuvieran miedo, no era el momento. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde se van? Se van a buscar una alianza con Herodes. Y Herodes, pues todos sabemos de que él nunca quiso a Jesús. Él nunca quiso a Jesús. Y en él quizás su más grande temor que él tenía de que Jesús le quitara el poder. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, también a veces no le permitimos a Dios que entre en nuestras vidas? Por diferentes razones. Quizás estemos viviendo una mentira, quizás estemos viviendo no agradable a los ojos de Dios, cualquier cosa, pero nos olvidamos de una cosa, mi hermano, mi hermana. Nosotros hemos olvidado de que para Él nada es imposible y que Él conoce todo lo que usted y yo hacemos. Él lo sabe. Entonces, ¿cuál puede haber un secreto entre yo y Dios? Puede haber si yo no se lo cuento, pero Él sabe lo que es mi vida. Él sabe lo que es de mi existir desde que vine a este mundo. Y podemos comprobarlo, mis hermanos, en la parábola que le dijo a la samaritana. En plática sencilla la descubrió, le dijo quién era y cómo era y todo. Así a nosotros, mis hermanos. Hasta nuestros últimos cabellos no se mueven sin el consentimiento de nuestro Señor. Él sabe cuántos tenemos. Entonces, mis hermanos, ¿usted cree que Él no sabía todo lo que le venía? Sin embargo, mis hermanos, Él siguió predicando, llevando su evangelio, enseñándolo con humildad, porque más que nada todos sabemos que era una persona muy humilde, y Él lo que quiere es que usted y yo, mi hermano, tengamos humildad, que le permitamos a Él entrar en nuestros corazones, entrar en nuestros planes, en nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros le pedimos a Dios que actúe cuando estamos, como dice por ahí los dichos del mundo, cuando estamos con el agua hasta el cuello. Es cuando le pedimos a Dios que entre, que actúe, que nos sane, que nos ayude, tanta cosa, mi hermano. Y de que estamos bien, a veces se nos olvida hasta que existe. No tenemos tiempo a veces para ofrecerle un Padre Nuestro, una Ave María, menos hablar con Él porque no tenemos tiempo. El tiempo del mundo es más importante para muchos que el tiempo dedicado a Dios, mi hermano.
Y lamentablemente, mis hermanos, es por eso de que a veces mucha gente no sabemos ni de lo que se trata la palabra de Dios, no sabemos. ¿Por qué? No es porque seamos ignorantes, no, porque Dios no nos hizo ignorantes, Dios nos hizo inteligentes, Dios nos hizo semejantes a Él. Pero mis hermanos, de que uno sea un poquito tarado o algo lo que sea, eso es de decisiones que nosotros hemos tomado por nuestras acciones, por no prepararnos, por no querer escuchar la palabra, por no querer ver la Biblia, no querer ir a los crecimientos, no querer ir a misa, lo que sea. Eso es culpa de uno, mi hermano. No podemos culpar a nadie de que no entendamos la palabra cuando hay lugares donde nos enseñan cómo debemos aprender, mi hermano. Pero aquí, mi hermano, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? El bien. El bien, simplemente el bien, porque el bien es el que va a triunfar. El bien es lo más grande que puede tener un ser humano. Cuando una persona hace el bien sin malicia, sin, ¿cómo se dice? Cuando espero algo a cambio, sin... Voy a hacer el bien porque ya sé que si yo le hago el bien a esa persona, él me va a regresar algo grande. No, mi hermano, así no, la cosa no es. Hacer uno el bien sin esperar nada a cambio. Porque Jesús, ¿qué esperaba de nosotros a cambio? ¿O qué espera de nosotros ahorita en la actualidad cuando Él nos hace el bien? Él espera y Él quiere que usted y yo, mi hermano, le abramos el corazón. Es lo que Él nos pide. Y aún así no nos forza. Si usted y yo le decimos que no o no lo abremos, Él no nos va a forzar. Esa es la grandeza, mis hermanos, que hay de Dios. Y esa es la grandeza que tú y yo podemos recibir a través de nuestra humildad, a través del bien, practicando el bien, pero sobre todo practicando la humildad, mi hermano. En una persona humilde es más probable 100% que Dios actúe en una persona soberbia. En una persona soberbia que a veces no nos interesa ni de lo que está hablando, ni de lo que dice, simplemente me baso a lo que yo quiero ser, diversión o lo que sea, pero menos acercarme a los pies de Dios, mi hermano. Y eso no es agradable para Él. Por eso dice la palabra de Dios que en sus tiempos donde Él entraba a compartir, se llenaba, mis hermanos, que la gente tenía hambre de esa palabra, tenía sed de escuchar, de ser sanados, porque ellos habían escuchado o anduvieron con Él, ellos sabían lo que en verdad Jesús podía hacer, mi hermano. ¿Y acaso tú y yo ahorita, mi hermano, en el lugar que estamos, qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos practicando el bien o estamos practicando el mal? ¿O no estamos practicando nada? Estamos dormidos, muertos en vida. Cuando Él dio su vida, dio su sangre, para que tú y yo tuviéramos una vida diferente, todos, para ser felices, mi hermano. Es tan solo lo que Él nos pide, que seamos felices y que le permitamos entrar en nuestros corazones, que le permitamos hacer las cosas que Él quiere hacer en nosotros, que obedezcamos como a este que le dijo, levanta tu mano, ponte en medio. Esta persona lo obedeció, porque no dice la palabra que alguien fue y lo llevó a fuerzas. Él lo hizo, mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevaría esta persona con esa mano tullida? Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos tú y yo, mi hermano? No con una mano, a lo mejor con las dos. A lo mejor no estamos tullidos totalmente en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, mi hermano. Podremos decir, es que esta doctrina a mí no me interesa, es que para mí es diferente. No, mi hermano, no, estamos mal. Toda doctrina que viene de Jesús, de nuestro Señor, es buena, mi hermano. Y para todo hay que darnos un tiempecito para escuchar y o leer su palabra, mis hermanos. Mira que el tiempo es corto. ¿Cuántas personas no tenían planes para hoy? Y simplemente no se realizaron. ¿Por qué? Porque como te digo, dice la palabra, nadie sabemos el tiempo en que vamos a ser
llevados a la presencia de Dios. Pero mientras eso pasa, mi hermano, mientras Dios nos permita estar acá abajo, hay que luchar, mi hermano. Hay que ser obedientes, practicar su palabra, escucharla, meditarla, analizarla, entenderla, pero sobre todo obedecerla, mi hermano. Porque de nada sirve que nos evangelicemos, que aprendamos, si no compartimos. Para eso es esto, mi hermano, para entender y aprender de la palabra de Dios y obedecerle. Ahora, mi hermano, vamos a pasar lo que es el Salmo del día de hoy. Y el Salmo es el Salmo 109. Y dice así: tú eres sacerdote para siempre. Es lo que nos decía la primera lectura. Esta ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado, donde pongas los pies. Tú eres sacerdote por siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu centro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre. Como Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Pues mis hermanos, aquí en el Salmo nos acaba de confirmar lo que yo les comentaba en la primera, de lo que un sacerdote es para siempre. Entonces, mis hermanos, pues a través de todo esto, las lecturas que uno lee, que uno escucha en la misa, sabemos que es la primera, segunda y el Evangelio, es mucha enseñanza, mi hermano. Si por ahí todavía eres de las personas de que no practicas el leer un día, un versículo, fíjate, un versículo de la palabra de Dios al día. No te estoy diciendo un capítulo, un versículo. Uno aprende mucho, mi hermano. Y uno se empieza a empapar de Dios, de su palabra. Porque, mi hermano, tristemente hay personas que no conocen ni lo que es una Biblia. Que no conocen el contenido que hay adentro, la riqueza que hay adentro de esa Biblia. Porque ahí está la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios viva. La palabra que es para siempre. No es para ahora ni para mañana, es para siempre, mi hermano. Entonces, mis hermanos, en este momento vamos a ponernos en oración. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por ese problema que tenemos, esa necesidad, esa angustia que no nos deja estar tranquilos, por esa situación que nos ha robado la tranquilidad. Vamos a ponérselo al Señor Jesucristo en esta tarde, en este momento, para que a través de su Espíritu, Él venga a nuestros corazones, nos sane, nos ayude, nos dé el aliento, nos dé la fuerza, lo que tú y yo necesitamos para seguir adelante, mi hermano. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que a través de su mano llagada la ponga en nuestra mente, para que nuestra mente agarre toda la que es la palabra, todo el mensaje. Nuestro corazón reciba la palabra de Dios. Nuestro corazón se abra y le permita entrar a Jesús a nosotros. Pidámosle a nuestro Señor Jesús por los enfermos, por las personas que están incapacitadas, las personas que se encuentran presas, las personas que están en estos momentos en una cama postrados, sufriendo una enfermedad. Te la ponemos en tus manos, Señor, te ponemos en tus manos todas esas personas que en estos momentos no tienen dónde dormir, no tienen dónde pasar la noche. Te pedimos, Señor Jesús, que a través de tu misericordia los guíes y los lleves a buenos lugares, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todas las intenciones del Papa Francisco, de los obispos, de los sacerdotes, por todas esas personas, por todos los gobernantes. Te pedimos muy especialmente en este día, en este país que ha tomado posesión el nuevo presidente. Te pedimos, Señor Jesús, que toque su corazón,
que toques su mente, que pases tu mano llagada sobre esta persona, para que todo eso que él trae en su corazón, en su mente, seas tú, Señor, el que lo analices y se lo quites de su mente. Pero no te pido, Señor, que lo hagas, que se haga según sea tu santa voluntad, porque para ti nada es imposible y sabemos que tú escuchas cada lamento, cada súplica de tus hijos. Y en este momento te pedimos todos juntos que nos ayudes, que lo ayudes a él a entender, pero sobre todo a hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, por todas las necesidades del mundo entero, especialmente porque ya no haya tanta guerra, porque ya no haya tanto problema en nuestro México. Te pedimos, Señor Jesús, que pases tu mano llagada para que todos esos problemas que hay, Señor, pasen a la historia y podamos vivir con tranquilidad, podamos vivir felices aquí en la tierra, todos juntos como hermanos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te suplicamos y te decimos que todo se haga según sea tu santa voluntad. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ti, mamita María, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no decirte gracias, Señora, por todo lo que tú siempre intercedes ante tu Hijo por nosotros? Dándote las gracias, Señora, pero antes de despedirnos de este lugar, nos despedimos con la oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Y a ti, mamita María, te damos las gracias diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te lleve por el buen camino. Gracias.